Página 1. Reproducción, crisis, organización y resistencia, 2014. A 100 años de la acumulación del capital de Rosa Luxemburgo. 0.1. Presentación. Germán Sánchez, Alejandro Álvarez y Silvana Figueroa. En 1913 se publicó La acumulación del capital de Rosa Luxemburgo, uno de los textos más polémicos en el ámbito del pensamiento marxista. En el marco de la disputa entre los países imperialistas de principios del siglo XX, la autora se planteó exponer el proceso global de la producción capitalista en su aspecto concreto, en sus límites históricos, cuestión que relacionaba el abordaje teórico con la práctica revolucionaria. Como es conocido, la obra desde un inicio generó fuertes y encontradas reacciones entre la izquierda de aquellos años. Su crítica a los esquemas de reproducción propuestos por Marx, sus planteamientos sobre las raíces del imperialismo y la acumulación basada en los mercados externos fueron cuestionados por las jerarquías marxistas oficiales, arrinconados y finalmente relegados por décadas. Será el avance de la crítica al oficialismo de la Tercera Internacional la que logrará recuperar la obra de Rosa Luxemburgo, ubicando la riqueza de sus planteamientos y sus aportaciones a la interpretación y transformación del capitalismo. En el 100 aniversario de la publicación de La acumulación del capital, un grupo de instituciones y organizaciones sociales, encabezadas por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, convocó a analizar y discutir dicha obra en el contexto y problemática contemporánea. Se trataba de ubicar el escrito no solo en el marco histórico en que se escribió, sino también, y de manera muy profunda, en el devenir de la sociedad, de las tendencias y contradicciones del capitalismo mundial actual, como vías para identificar la frescura de los planteamientos, la actualidad de la obra y de su autora. En este sentido, el debate buscó profundizar tanto en los aspectos económicos como en los políticos y en los de resistencia al capital, en los cuales Rosa Luxemburgo hizo diversas aportaciones. Es necesario recordar que si bien la acumulación del capital propone los problemas centrales que enfrenta la reproducción del capitalismo, en su introducción a la economía y la anticrítica, Luxemburgo logra profundizar en varios de ellos, en particular en torno a la demanda y el consumo necesarios. Sin embargo, estas obras forman parte de su preocupación central, la transformación de la sociedad capitalista, tarea que fue fundamental a lo largo de su vida. Rosa Luxemburgo se integró desde su etapa universitaria a los círculos de la izquierda revolucionaria, en ese entonces autodenominada socialdemócrata, comprometiéndose con la lucha por el socialismo, con la revolución, entendiendo que ésta tendría que ser obra del proletariado, y hasta su muerte fue consecuente con estas ideas. Textos como Reforma o Revolución, Huelga de masas, Partido y sindicatos o problemas organizativos de la socialdemocracia forman parte de las elaboraciones políticas de Luxemburgo, que muestran a la militante crítica, profundamente revolucionaria, pues en esas obras discute las formas de organización de la clase obrera, de los oprimidos y explotados por el capital, hasta la manera en que se podía constituir un partido de masas, que no fuera absorbido por la misma dinámica del parlamentarismo reformista pero tampoco que fuera sustituido por los dirigentes. El análisis crítico fue el fundamento de su práctica y de sus aportaciones teóricas, lo cual le permitió dilucidar problemas fundamentales en la misma experiencia rusa. Por eso es memorable su texto La Revolución Rusa, en el cual estudia los primeros pasos del gobierno bolchevique, señalando su relevancia para la revolución mundial, pero donde también critica fuertemente a lo que denominó como la teoría Lenin-Trotsky sobre la dictadura del proletariado, reivindicando la democracia y los derechos políticos de la sociedad. Con la muerte de Lenin, la persecución de Trotsky y la imposición de Stalin, los escritos de Rosa Luxemburgo fueron nuevamente arrinconados. En este contexto de sucesivas ocultaciones,
Horst Schutrumpf, uno de sus más célebres biógrafos, tiene razón al equiparar a Rosa Luxemburgo con otros dos grandes revolucionarios, Ernesto Che Guevara y Antonio Gramsci, y nos dice que los tres no solamente materializan esa congruencia poco común entre la palabra y la acción. Los tres representan también un pensamiento propio, que no se sometió a doctrina o aparato alguno. En este sentido, se recuerda a Luxemburgo como judía, polaca, europea, revolucionaria, con lo que se trata de ubicar aquellos componentes que le caracterizaban o le marcaban en su sentir y pensar, pero también hay que agregar algo fundamental, el ser mujer. Y con esto queremos redimensionar no solo las aportaciones que hizo a la reivindicación de los derechos de la mujer, en su intenso diálogo con Clara Zetkin, sino también el revalorar su posición y actuación en una época en que la violencia de género era muy poco cuestionada. De esta manera, el proponer la relectura de la acumulación del capital implicaba necesariamente abordar no solo el devenir de la reproducción del capitalismo mundial actual, sus tendencias y contradicciones, sino también poner a discusión los grandes problemas para su transformación, las formas de organización y resistencia que los pueblos desarrollan. Resultado de esta relectura es el presente libro, en el que se han reunido 21 artículos, previamente dictaminados, y que abordan distintos tópicos sobre los procesos de acumulación de capital, resistencia y lucha. El libro está organizado en 4 grandes apartados, el primero el pensamiento de Rosa Luxemburgo y el desarrollo de la crítica marxista está compuesto por 5 artículos, abre el apartado el texto de Edur Velasco, que nos brinda una reconstrucción del contexto histórico en que se desarrolla la vida y obra de Luxemburgo por su parte. Luis Arizmendi nos brinda un análisis del devenir del pensamiento de esta autora dentro de los debates de la izquierda. El artículo de Daniel Campione se centra en la problemática de la democracia y la construcción del socialismo. María Eugenia Martínez, Soledad Soto y Zaira Morales exponen una síntesis biográfica de esta gran autora marxista revolucionaria. Cierra este apartado un texto de Patricia Pozos que discute las aportaciones de Luxemburgo a la luz de la vigencia de la economía política. En el segundo apartado, Crisis y derrumbe del capital, la crisis mundial y resistencia de los trabajadores, se incluyen 5 artículos cuyo eje es la discusión sobre la acumulación del capital, su crisis y derrumbe, uno de los debates más intensos dentro de la perspectiva de la izquierda y en particular con la acumulación del capital. Greg Albo nos ofrece un análisis minucioso de lo planteado por Luxemburgo y los debates que se realizaron en torno a sus tesis del derrumbe, ubicando sus aportaciones para la comprensión del capitalismo mundial actual. Víctor M. Figueroa profundiza sobre esa tesis, entendida como agotamiento del sistema, y la utiliza para interpretar la crisis mundial del 2008. Esta última es abordada también por Luis G. Molina, desde la perspectiva del militarismo imperial. Los 2 artículos siguientes vinculan los procesos de reproducción y crisis del capitalismo actual con sus repercusiones sociales y políticas, de manera particular Alejandro Álvarez con las luchas de resistencia en la región de América del Norte, con énfasis en México, en tanto que Andrés Sánchez lo hace en términos de los efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores en el G20. El tercer apartado, acumulación de capital, despojo y disputa social, incluye textos cuyo eje es la expansión del capital a partir de los mercados externos, asunto propuesto por Rosa Luxemburgo y que ha sido recuperada por David Harvey a través de su categoría de acumulación por desposesión. Precisamente el artículo de Armando Bartra abre este apartado discutiendo esta categoría y su valor para los procesos de acumulación actual, apuntando hacia sus componentes centrales, violencia y despojo. Por su parte Agustín R. Vázquez hace una interpretación de ese vínculo como la reproducción de las relaciones sociales fragmentadas, que dan sustento al imperialismo y al uso de la violencia. Los 3 artículos siguientes analizan procesos específicos de la expansión del capital a partir de los espacios externos, de la apropiación y subordinación de las relaciones sociales y territorios por parte del capital, rapo,
Capilla y Formacio presentan un estudio de la expropiación de los espacios rurales mexicanos que realiza el extractivismo minero. Sánchez y Campos analizan la expansión del sector servicios a partir de la subsunción de distintas actividades sociales a las relaciones asalariadas y de producción de plusvalor y, finalmente, Flores y Vázquez proponen que la biopiratería es una nueva forma de apropiación de los recursos de las economías naturales. En Revolución, Resistencia y Luchas Sociales, apartado que cierra este libro, se presentan un conjunto de artículos que analizan procesos de resistencia y organización social. John Oyoa invita a celebrar a Rosa Luxemburgo recuperando la bandera de la revolución, proponiendo la unidad basada en el reconocimiento mutuo. Eduardo Nava reconstruye el dilema de socialismo o barbarie a partir del seguimiento puntual de los debates sobre la democracia, el socialismo, la organización partidaria y el revisionismo socialdemócrata. Figueroa y Moreno proponen el polémico binomio reforma-revolución como eje de discusión para abordar los procesos revolucionarios en América Latina, en tanto que Héctor de la Fuente analiza los límites de la democracia representativa y los procesos de lucha y resistencia en América Latina. En esta línea de discusión, Pedro Corona se pregunta sobre las condiciones en que se da la resistencia y el tipo de socialismo que se busca, analizando el embate actual del capital y los alcances de las luchas sociales, en particular en México. Finalmente, Sergio Octavio Contreras nos presenta una de las nuevas formas de resistencia, el ciberactivismo, que cuestiona la dominación del capital a partir de y en sus sectores emblemáticos y de punta. Concluyendo, los estudios aquí incluidos nos muestran que a 100 años de la aparición de la acumulación del capital, las aportaciones políticas y teóricas de Rosa Luxemburgo cobran plena vigencia tanto para el análisis del sistema capitalista contemporáneo como para la definición de los caminos por los cuales transita su transformación. Por todo eso, esperamos que la lectura de ellos, además de invitar a una relectura de su obra, sean útiles para recuperar y revalorar críticamente los planteamientos y propuestas de acción de Rosa Luxemburgo, para profundizar en el análisis del capitalismo neoliberal que hoy vivimos y mostrar la enorme devastación social y natural que ha ocasionado así como la urgente necesidad de su transformación. Por eso el dilema que planteó en una de sus obras es hoy urgente de resolver, ¿socialismo o barbarie? Página 14.